Comienzo. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Hemos venido hablando de la programación neurolingüística que aborda dentro de la ontología del lenguaje, pero también Echeverría aborda este tema sumamente importante de lo que es el lado oscuro del lenguaje. En palabras de él, dice, no sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos también, que es algo que te comentaba Daniel. Creo que esto también te va a servir para tener más luz sobre la pregunta que hacías, Daniel. Vivimos en mundos interpretativos. Fíjense que en este lenguaje oscuro, hay una dualidad en la comunicación que tiene que ver con hablar y escuchar. Todo comunica. Nos podríamos meter también al lenguaje corporal. Pero ahorita vamos a ir desarrollando lo que es la parte del hablar y el escuchar. La comunicación tiene estos dos aspectos. El hablar es considerado activo, mientras que el escuchar se considera pasivo. ¿Por qué? Pues porque se ocupa paciencia, se ocupa crecimiento, se ocupa desarrollo. Por lo regular, todo mundo habla, pero no todo mundo escucha, ya que el escuchar se da por sentado, o bueno, rara vez se examina, bueno, refiriéndome a que las personas oyen, pero no entienden, ¿verdad? Vamos a abordar también algo de esa parte que viene en la escritura. Escuchamos, el escuchar es como un pilar de la comunicación, por eso el consejero familiar tiene parte de este requisito sumamente importante, saber escuchar, porque al escuchar validamos el hablar. El escuchar dirige la comunicación. Muchas veces en el acompañamiento que vamos a hacer con las personas, a veces va a ser muy poco lo que les vamos a decir, pero sí va a ser gran parte el que vamos a escucharles con paciencia, de manera objetiva, tal vez haciendo anotaciones para poder estar acompañando a las personas. Entonces consideramos que escuchar es fundamental para dar sentido a lo que decimos, porque cuando hablamos sin escuchar, o no meditamos en lo que vamos a hablar, pues entramos a un conflicto. Vamos a meternos aquí también que va la pregunta de Daniel, surgía hace un momento como esta parte, ¿no? De las creencias, y creo que también las limitaciones biológicas en la comunicación nos van a servir para poder enriquecer más una respuesta. Los seres humanos no reproducen fielmente la información del entorno. ¿Por qué? Porque estamos condicionados por una cultura que antropológicamente, según la historia, fue creada por el hombre, y luego el hombre fue transformado por la cultura, luego el hombre evoluciona, vuelve a crear cultura, trasciende la parte cultural, y esa cultura vuelve otra vez a culturalizar al hombre, y así como si fuéramos girando, ¿verdad? Vamos evolucionando, por decir, los problemas que hoy podemos ver, que ocasiona Facebook, que ocasiona Instagram, que ocasiona la web. No los veíamos el siglo pasado, tal vez ya se tenía visionado, pero el siglo pasado, por allá en los 60, 70, pues los psicólogos, los terapeutas, los consejeros familiares, pues no tenían este tipo de trastornos, para acompañar a las personas, mas sin embargo, hoy en día sí, y tantos trastornos que están surgiendo también hoy en día. Entonces, la experiencia sensorial es filtrada, perdón, por nuestra estructura biológica, que lo que nosotros de manera corporal estamos recibiendo cierta información del entorno, por decir, si hace frío, si hace calor, de eso también me va a llevar y me va a transportar a estados de ánimo. No es lo mismo estar en una casa que tiene su clima, a estar en una casa donde o hace mucho calor o hace mucho frío. Por decir, en las casas acá en Tierra Caliente, que hace mucho calor, pues la gente duerme en el piso, la gente se sale en las hamacas a dormir, porque pues no se soporta, ¿verdad? El calor dentro, y obviamente eso nos lleva a poder tener una comunicación de manera diferente
que implica el entorno, ¿verdad? Si estamos en un lugar donde nos sentimos seguros, si estamos en un lugar donde nos sentimos inseguros, viene un condicionamiento operante en nosotros y bueno, eso también tiene mucho que ver con la atmósfera a la cual nosotros entramos, porque esa atmósfera pues cambia el entorno, cambia mi interpretación de lo que estoy viendo en mi entorno y entonces dependiendo qué trascendencia, qué crecimiento, qué desarrollo tengamos nosotros, entonces a través de eso le vamos a dar una interpretación en palabras de Echeverría que decía al inicio. Entonces hay una brecha crítica entre decir y el escuchar. Decir y escuchar son fenómenos distintos. La mayoría de los problemas de comunicación surgen al no reconocer esta diferencia. ¿Por qué es importante reconocer esta diferencia? Porque el oír tiene que ver como un fenómeno biológico. Vamos a ver, ¿por qué como fenómeno biológico? Este, Oír es un proceso biológico relacionado con la capacidad de distinguir sonidos, ¿verdad? Todo ser vivo escucha. Si tú le hablas a una planta, la planta escucha, tiene oídos para escuchar. Te llevo a una referencia bíblica donde le dijo Jesús a la higuera, te maldigo y que nadie más vuelva a comer fruto de ti. Y la higuera se secó. ¿Por qué se secó? Pues porque tiene oídos. Todo ser vivo, tiene oídos. La tempestad, la lluvia, tiene oídos porque escuchan la voz, entonces por eso podríamos considerarlo también como un fenómeno y también la capacidad que poseen ciertas especies para ser gatilladas, impulsadas, dominadas, controladas por perturbaciones ambientales. Esto pues generando el fenómeno del sonido y podríamos poner un ejemplo. Los perros pueden oír ciertos sonidos que los humanos no, debido a diferencias biológicas. Pueden ver cosas que los seres humanos no vemos, ¿verdad? Y de la misma forma escuchar cosas que no escuchamos. Entonces, escuchar como fenómeno interpretativo tiene una raíz biológica en el oír y es un fenómeno diferente. Quienes han desarrollado un crecimiento y una trascendencia de manera personal, por lo regular su escucha va a ser comprensible. Por lo regular, su escucha no solamente va a ser del sonido que salen de las palabras de la persona, sino que también vamos a estar atentos al movimiento de sus ojos, a los gestos en su cara, al movimiento de sus manos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, porque eso nos da a nosotros, eso es escuchar no solamente con nuestros oídos, sino también aprender a escuchar con nuestros ojos. Este fenómeno, pertenece al dominio del lenguaje y se da en nuestras interacciones sociales, ya que el escuchar implica una interpretación y comprensión y no es una acción pasiva. Entonces, la interpretación y la comprensión, que son líneas de cierta forma algo diferentes, el escuchar se le atribuye un significado de sonidos, lo que genera un mundo interpretativo y entonces podemos escuchar más allá de los sonidos, como los silencios, los gestos, las posturas que les mencionaba hace un momento. Todo comunica, todo comunica. Si yo me quedo callado, comunica. Dicen, el que calla otorga. Entonces, si me están preguntando y me estoy quedando callado, entonces la respuesta podría ser como esto que comenta, ¿verdad? Que el que calla otorga, pues entonces estoy dándole autoridad a la persona. ¿Por qué? Pues porque no estoy hablando. Luego se dice, no, pero es que yo no te dije que sí, pero tampoco me dijiste es que no. Y entonces se emite, ¿verdad? Una respuesta. Jesús les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga en Marcos 4:9, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Si revisamos Mateo 13, donde Jesús les habla por parábolas y luego ya en el versículo 11, los discípulos le preguntan, ¿y por qué a nosotros nos hablas diferente
y no los hablas por parábolas. Y la respuesta de Jesús en el versículo 11 dice, y Jesús les dijo, porque a vosotros se les ha sido revelado el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no. Por lo tanto, no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple, dice la profecía de Isaías, porque viendo no ven y oyendo no oyen, y por lo tanto yo no los sano ni los salvo. O sea, fíjense qué misterio tan interesante tiene que ver con el entender, no solamente oír. Oír, bueno, pues escuchamos de repente un ruido fuerte, música, nos alteramos, nos pone en diferentes estados de ánimo la música o los ruidos también de repente algo intolerantes, también nos pone algo alterados, pero ya el escuchar, o sea, va más allá todavía. Este texto explora el concepto de la intención y cómo este se ha utilizado históricamente para dar sentido a nuestras acciones. El que tenga oídos para oír, oiga, porque hay muchos que oyen, luego en la interpretación de la parábola del sembrador, dice, estos son los que oyen y no entienden, porque parte de la tierra cayó en el camino y llegó el ave y se tragó la semilla. ¿Por qué? Porque el camino estaba duro, que es una representación, la tierra es una representación de nuestro corazón, porque el corazón está duro, entonces se le siembra la palabra, que la palabra se le podría ver como la semilla en esta parábola. Entonces se lanza la semilla, que es la palabra, a través de los sonidos, a través de la palabra, a través de la voz, pero aquella persona, debido a ese endurecimiento en su corazón, tiene oídos tapados y por lo tanto eso no puede penetrar hasta el interior de la persona. Entonces se menciona que al escuchar o al observar nosotros una acción, no solo percibimos la acción en sí, sino que también intentamos entender el propósito detrás de ella, lo cual ha sido tradicionalmente interpretado como la existencia de una intención, que esto lo aborda Echeverría por ahí en su escrito. También pone una aportación acerca de Freud y dice que él aportó en esta discusión al señalar que muchas veces actuamos sin intenciones conscientes o actuamos con razones que pueden ser impugnadas. Este mapa conceptual, según la tesis, ¿verdad?, de Freud, él ponía este iceberg como la parte consciente, como una información recibida del exterior, ponía la parte preconsciente como un contenido no consciente pero accesible, pero estaba la parte inconsciente donde estaban los deseos y los recuerdos reprimidos. En palabras de Freud decía, referente a lo sexual, cómo no me di cuenta antes que el remedio o la solución para este trastorno de ansiedad, de depresión, tenía que ver con lo sexual. O sea, según las tesis, ¿verdad? Digo según él, ¿verdad? Según Freud, lo aterrizaba mucho en la satisfacción sexual, porque decía, según él, que una persona que tenía ciertas satisfacciones en cuestión de lo sexual no era tan dado a caer o a padecer ciertos trastornos o también ciertas patologías, porque la patología pues se ve manifestada en lo psicosomático, ¿verdad? El problema en el cuerpo, pero que mucho de ello pues se debe a trastornos. Todos los trastornos tienen patologías, pero no todas las patologías son trastornos. Sin embargo, en lugar aquí, dice, de cuestionar, sí, Ingrid, ¿quieres comentar algo? Adelante. Ah, sí, de hecho, sobre eso que hablaba usted, sobre que Freud relacionaba todo con la parte sexual, en la universidad nos dieron un escrito, nos dieron un texto, y hablaba sobre un caso que tuvo Freud. En este caso, creo que era una mujer histérica. Entonces, Así es.
él quería descubrir por qué la mujer era histérica. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, porque es que en ese mismo día nos dieron otro caso. No sé si se llamaba Berta, la verdad no recuerdo, pero él a lo último con lo que concluyó fue que la mujer sufría eh, o sea, de ser histérica porque su esposo había fallecido, y pues ella tenía mucho tiempo sin tener actividad sexual, entonces esa fue su conclusión. O sea, es histérica porque ha tenido tanto tiempo sin actividad sexual y pues es lo que se me quedó ese día que lo leí. Sí, era el caso de Dora, que fue muy mencionado este caso de Freud. Y bueno, él aterrizaba. No quiero decir que no tenga razón en lo que comenta, pero tampoco es una verdad absoluta. Entonces, ciertamente sí influye la parte, por toda la oxitocina que se libera únicamente en cuestión de la penetración, de la relación sexual, del placer. O sea, una oxitocina que no la vas a generar, que pues es el neurotransmisor, la hormona del amor, y que obviamente al no tener esto, pues viene una escasez de serotonina, y por lo tanto las personas que padecen este tipo de trastornos como es la ansiedad, como es la depresión, pues también en algunos casos dejan de generar este tipo de neurotransmisores, y que bueno, ya cuando tal vez, bueno, no tal vez, sino en las investigaciones de Freud, pues una vez que comenzó a tener cierta actividad sexual, pues adiós histeria, ¿verdad? Se fue esa histeria, pero son los casos que de repente se mencionan, y aquí sí hay que ser muy sabios nosotros en una formación cristocéntrica, o en una formación teológica o bíblica. Sí hay que ser muy sabios, escuchar, pasar por la balanza, retener lo que nos sirva, y lo que no nos sirva que vaya contra los principios y valores que hemos alcanzado en nuestra formación bíblica, pues desecharlos, ¿verdad? Porque a final de cuentas lo que a nosotros nos va a llevar a ser mejores personas está escrito en la palabra, y si damos un acompañamiento bajo estos principios y bajo estos fundamentos, no que vamos a impartir religión, no, pero sí vamos nosotros a compartir, por decir, en palabras de otros autores, nos hablan de la parte consciente, de la parte inconsciente, pero nos hablan de la parte subconsciente. Entonces ya van un poco más allá de lo que va Freud, por decir, en el trabajo de nosotros como terapeutas transpersonales. Hemos logrado poder hacer trabajos en personas haciendo uso de la oración, de la meditación en sesión, para que las personas, algunas con un trabajo previo, puedan llegar hasta el vientre, ¿verdad? Porque está en la parte subconsciente, hay un registro en cada ser humano, y está en esta parte del subconsciente donde están todas esas memorias desde que tenemos vida, y que nuestro principio pues fue en el vientre. Y algunos de ellos pues logran, en este tipo de trabajos que no son muy regulares, algunos de ellos logran descubrir que fueron personas no deseadas, que quizás mamá estuvo a punto de abortarlo a él o a ella, que creció sin padre, o que cuando creció la madre lo regaló y alguien más lo adoptó. Entonces todo esto va teniendo un registro. Entonces hay otras teorías que pues también van en un debate, ¿no? Con esto que propone Freud. Pero volviendo aquí al lado oscuro del lenguaje. Echeverría, fíjense que el leer sus escritos, la verdad que es sumamente interesante, porque Echeverría critica esta postura, argumentando que el concepto de intención lleva una regresión infinita, donde cada acción, dice él, requiere de una intención previa, lo que finalmente separa la acción del sujeto que la realiza. O sea, primero está la intención, el pensamiento, luego viene la acción,
Entonces, en lugar de continuar con esta separación, Echeverría propone que las acciones y el yo no pueden separarse. Y dice él que el yo se constituye a través de las acciones que realiza. Sonaría así como algo tal vez de cierto punto incongruente por la esencia del ser, ¿verdad? Porque lo que soy me lleva a ser, porque si yo lo que hago define mi ser, pues entonces ahí estaría yo en un conflicto, entonces estaría fuera como de mi esencia. Ser humano, ser que tiene que ver con esencia, con algo intangible, con algo invisible, humano que tiene que ver con lo corporal, que tiene que ver con lo palpable, con lo visible, con lo finito. Y en esta composición de lo invisible y de lo visible, pues cuando nosotros logramos hacer las cosas por lo que somos, pues todo cambia. El problema es cuando estamos haciendo para ser, vivimos con un vacío existencial porque estamos buscando la aprobación, porque estoy cuidando mi parte externa, me pinto mucho, me arreglo mucho, me importa mucho cómo me veo por fuera por cuestión de la acción, del hacer, que no define, ¿verdad? Mi esencia. Y las personas que definen su esencia por el hacer, pues, insisto, caminan en un vacío existencial que eso les da a ellos un mundo interpretativo. Pongo un ejemplo bíblico también. Ahí estaba Marta y estaba María. Marta comenzaba con los quehaceres a preparar la comida. Jesús llegó a la casa. Tenemos que limpiar, tenemos que ofrecerle algo de comer y ella andaba afanada y por lo tanto María, un contexto completamente diferente, se postra por ahí en sus pies y no hace otra cosa más que contemplarlo. Al grado de que la interpretación de Marta, o sea, para ella la que estaba mal era María. Mas sin embargo, ya en palabras de Jesús fue, o sea, no te afanes, no te afanes porque ella está haciendo lo correcto, porque sabe que yo estoy nada más este momento de pasada, entonces está aprovechando este momento y a veces nosotros en esta parte de la esencia, en este lado oscuro del lenguaje, las cosas no son como parecen, las cosas son como creo que son o como las interpretamos. Creo que con esto va agarrando Daniel un poquito más carnita la respuesta, igual y ahorita, ahorita que tengamos la participación lo aterrizamos más. Aquí entramos al punto de Echeverría, que él está inspirado por Martín Heidegger, que también es uno de los autores de las teorías que yo les recomiendo, quienes continúan estudiando la maestría más adelante, les va a ayudar muchísimo que se metan con este tipo de autores, porque precisamente es lo que nos lleva a nosotros, pues, a una consejería o a una psicoterapia transpersonal para acompañar a las personas. Heidegger sugiere sustituir el concepto de intención por el de inquietud. ¿Por qué pone esta parte Heidegger? Dice que una inquietud es la interpretación que le damos a nuestras acciones para que tengan sentido. Y esta interpretación dice que no reside en la mente o en la conciencia del individuo, sino en el cómo interpretamos las acciones a través del escuchar o también a través del entorno que les mencionaba hace poquito, que les ponía también esta otra imagen de en movimiento por ahí, cruces de las calles, porque también si estamos en un lugar donde está haciendo mucho ruido o imagínate que estás en la calle esperando tal vez el último medio de transporte, ya son las 10 11 de la noche y que está un poco oscuro y casi estás solo o sola, entonces eso te va a dar una interpretación de inseguridad, de incertidumbre.
sea, cómo el entorno me lleva a mí a dar una interpretación. No quiere decir que sea inseguro, o sea, quiere decir que yo estoy generando cierta interpretación, como también en el caso de los animales. Vamos a algo más específico, por decir el perro. Los perros, yo he escuchado mucho que huelen el miedo. Entonces, cuando nosotros mostramos miedo, aquel animal pues se nos avienta, se nos deja ir. Mas, sin embargo, cuando tienes una posición dominante, eso también los animales lo ven y ellos también, es una lectura, es una interpretación que tienen ellos acerca de una actitud que nosotros también ponemos. Y este sería un ejemplo también de las actitudes que nosotros ponemos ante los problemas que nos pasan. De repente estamos desanimados, de repente nos sentimos deprimidos, de repente nos sentimos ansiosos, de repente estamos desesperanzados y viene a cumplirse, ¿verdad? Lo que decía Job, lo que tanto me temía, eso me aconteció. Y tiene que ver con un estado de ánimo que nosotros tenemos movido también por el entorno por el cual nosotros nos estamos moviendo. Pero eso, insisto, es una interpretación personal de cada uno. Entonces, las inquietudes dice que son históricas que nos contamos para dar sentido a nuestras acciones y aunque son interpretaciones, en esta interpretación recuerden que para poder llegar a una interpretación primero paso por una percepción, pero antes de tener una percepción voy a echar mano de mis experiencias, de mis rutas neuronales que han sido creadas por las experiencias de mis años pasados, según cómo he logrado crecer o decrecer en la vida en el pasado, se van generando ciertas rutas, ciertas estructuras neuronales que me van a dar un paradigma o diferente paradigma en mi vida para poder tener una percepción de la cosmovisión de mi entorno para poder interpretar. Y el interpretar, pues ya estoy yo dando, expresando, ¿no? Lo que está pasando, pero a final de cuentas es mi interpretación que está vinculado todo esto, pues, con esta cadena que les venía mencionando. No todas las interpretaciones son iguales. Voy a poner un ejemplo. Si imaginen que estamos en una esquina, un psicólogo, un doctor, un empleado de alguna empresa X, un servidor público, un tránsito, y estamos todos esperando el camión para ser trasladados a determinado lugar. De repente, ahí frente a nosotros sucede un choque y vienen y me preguntan a mí y desde mi experiencia, desde mi formación, desde mi conocimiento, pues yo voy a dar mi versión. Según Arturo, las cosas pasaron así. Pero le preguntan al médico. Pero le preguntan al empleado. Pero le preguntan y le preguntan al tránsito también, imagina. Entonces, cada uno, aunque es la misma escena, que estábamos en el mismo momento percibiendo ese acontecimiento que estaba pasando, cada uno de nosotros va a poder dar una interpretación diferente. Y aquí también es donde viene esta fenomenología, ¿verdad? Que surgen en las interpretaciones, ya que algunas pueden abrir o cerrar posibilidades en nuestra vida dependiendo la interpretación que yo tengo. Pongo otro ejemplo. Los dos empleados que tienen 25 años trabajando en la empresa y de repente la empresa les dice se les acabó el trabajo, los corren, les entregan su finiquito y uno de ellos dice, ¿cómo voy a creer que sean tan ingratos media vida entregándoles ahí para que sean tan desagradecidos? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi familia?
Esa es una interpretación, pero está la otra interpretación del otro que dice, híjoles. Lo que estaba esperando, la señal que estaba esperando, estaba un poco indeciso en emprender lo que tanto había anhelado y creo que esto que acaba de pasar en mi vida me está dando dirección para poder emprender eso, lo que realmente yo he querido hacer, he querido realizar y creo que ahorita es la oportunidad de mi vida. Dos empleados que trabajaron el mismo tiempo, que convivieron por muchos años, que están viviendo la misma situación, pero con una interpretación de lo que les pasó completamente diferente. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo interpretas lo que te pasa para reaccionar a eso que te pasa. Ese es el problema. El concepto, por decir, de inquietud, según Heidegger, por tanto, permite una comprensión más flexible y dinámica del sentido de las acciones, y esto lo hace alejándose de la rigidez del concepto tradicional que tiene que ver con, y digo tradicional por esa percepción, ¿no?, que se tiene de la intención. Entonces, este fragmento de la ontología del lenguaje de Echeverría profundiza en la naturaleza de escuchar como un acto activo y no meramente receptivo. O sea que ya no lo pone él como usualmente se escuchaba, algo pasivo, y el que habla algo activo, sino que profundiza en la naturaleza de escuchar ya de forma activa. Entonces, Echeverría argumenta que el escuchar no solo interpretamos lo que la persona está hablando, los sonidos que están saliendo de su boca, sino que, ¿qué creen? También como psicólogos, como terapeutas, comenzamos a generar una hipótesis, comenzamos a construir una historia acerca de aquellos sonidos, de aquellas palabras, de aquel léxico, de aquello que está saliendo de su boca, acerca de esas intenciones, lo pasamos nosotros por una balanza según sea el crecimiento y la experiencia y los años también que cada uno de nosotros tengamos y qué tan profesionales somos en lo que estamos haciendo, qué tanto disfruto también el trabajo que estoy realizando. Entonces los evalúo, como lo dicho, impactará nuestro futuro y nuestras propias preocupaciones, y ahí es que se genera, se construye toda una historia. Por eso lo pone en esta aportación de Echeverría, lo pone no tanto como algo pasivo, sino de estar así únicamente pacientemente escuchando, sino lo pone como algo activo porque construye, porque genera historias. Entonces, él también nos da estos puntos importantes. Dice Echeverría, no somos observadores neutrales. Por qué dice que no somos neutrales? Insisto en esta pregunta en la que iniciábamos, o bueno, que no se escuchó, pero que ahorita la vamos también a dialogar. Escuchar implica una participación activa, donde continuamente tratamos de comprender de qué se hace cargo el hablante y cómo lo que dice afecta nuestras inquietudes y nuestro mundo en general. Este autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el nombre del libro, y él habla de dos tipos de personas. Pone una persona reactiva y pone una persona proactiva. Y en los ejemplos dice, la persona reactiva es la persona que baila al son que le toquen. Le pones cumbia, baila, le pones rock and roll, baila, le pones, o sea, dependiendo al son que le tocas, baila. Un ejemplo. El reactivo dice, si me quieres, te quiero. Si me buscas, me encuentras. Si te metes conmigo, no sabes. ¿Por qué? Porque es reactivo. A mí me la haces y a mí me la pagas. Y el proactivo es diferente porque el proactivo ya tiene un crecimiento, ya tiene un desarrollo, ya no está condicionado por el entorno,
sabe en qué momento hablar, sabe en qué momento callar, sabe en qué momento gestionar las emociones de la mejor forma, con inteligencia emocional, con salud mental, y ya no, ya este fenómeno que se da en la sociedad ya no lo lleva entre los pies. Un ejemplo, alguien pasa manejando rápido, se le atraviesa, le mienta a la mamá, el reactivo se baja y se agarra a golpes con ese otro. El proactivo dice, sabrá Dios quién lo hizo enojar, tal vez lleve prisa o lleva alguna emergencia. El proactivo se detiene, adelante, pásale. Ay, le mentó a la mamá, le pitó, pero el proactivo no se engancha. El proactivo no se lo toma personal, a diferencia que el reactivo sí. Entonces, el escuchar en el contexto del Dasein, que es ser en el mundo, basándose en estas ideas de Martin Heidegger, Echeverría señala que no podemos separar nuestra existencia de nuestro entorno. ¿Por qué no podemos hacerlo? Pues porque siempre estamos vinculados al mundo que habitamos. Y por lo tanto, todo lo que se dice y se escucha está entrelazado en este contexto. La diferencia es que conforme vamos nosotros teniendo este tipo de formaciones, conforme vamos nosotros haciendo ejercicios de meditación, de oración, de crecimiento personal, de desarrollo personal, de trascendencia, vamos a un retiro, vamos a un movimiento de hombres, vamos a un movimiento de mujeres, estamos a un servicio en la sociedad, colaboramos apoyando, acompañando a otras personas, y entonces nuestra forma de ser en el mundo, el Dasein, según Heidegger, pues es completamente diferente al de otra persona que hace completamente lo contrario. Entonces, por lo tanto, todo esto va entrelazado en el contexto. El hablar como una acción transformadora, pues nos habla de la importancia de la cura a través de la palabra, o de la enfermedad también a través de la palabra. Todo discurso tiene un impacto. Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz, en su libro de los cuatro acuerdos, dice, hablando de ser impecable, el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, que la palabra impecable, híjoles, si tienes oportunidad de meterte, ahorita no me meto porque sería profundizar mucho en esa área, pero a lo que sí me quiero meter es que él en su libro de los cuatro acuerdos pone a las palabras como hechizos, como conjuros que salen de la boca de las personas. Y las personas, sin decir o sin creer que son hechiceros, con sus palabras hechizan, con sus palabras maldicen, con sus palabras embrujan, o con las palabras bendicen, con las palabras transforman. Yo me recuerdo en una experiencia que tuve con uno de mis hijos. Antes de estar en los caminos de Cristo, fui una persona muy violenta, muy agresiva. Y siempre en la formación por parte más que nada de mi padre, fue muy rígida. Entonces, como con mis primeros hijos, pues no tenía como esa experiencia, ¿no? De ser padre. Y fui muy agresivo, muy violento con ellos, de la misma forma como fueron mis padres conmigo. Pero ya cuando fui teniendo cierto crecimiento, fui teniendo un cambio y fui evolucionando, y mis hijos comenzaron a notarlo. Y recuerdo que en una ocasión tenemos una reunión en la secundaria. La mamá de ellos entra con uno de mis hijos y yo entro a otra reunión. Y en esa reunión donde yo estaba, de repente, este hijo, el más chico, sube a pedirme algo, y la maestra con la que yo estaba en la reunión, delante de los papás, me dice, ¿cómo que usted es el papá de Yael? Me dice. Sí, maestra, a sus órdenes. Y ahí, delante de la gente, de los padres de familia, me dijo de cosas impresionantes de mi hijo, que era para sentir, pues, pena, vergüenza, ¿verdad? Por lo menos digo, pues hubiera esperado y hubiera hablado conmigo a solas. Cuando se termina la reunión, ya bajamos, nos vamos, todavía creo que me recuerdo que me los llevé y nos tomamos un café, y yo como que nada hubiese pasado. Llegamos a la casa, cenamos y ya para acostarnos.
les digo que tengan una feliz noche. Y se me acerca, mi hijo, el pequeño, y me dice, tendría yo creo como unos 14 años, yo creo 13 años más o menos. Y me dice, papá, dice, ¿y no me vas a regañar o no me vas a decir nada? Le digo, ¿de qué, hijo? Ay, papá, de todo lo que te dijo la maestra de mí. Y fíjese, en este poder de la palabra, de la transformación que generan las palabras, por eso quise ir a este punto. Le dije a mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Si algo comprendí hoy en este día, es que esa maestra me recordó que no he sido el padre que realmente ustedes necesitan para poder generar ciertos cambios en ustedes. Y la verdad, pues sí, me dio pena, pero a final de cuentas puso en evidencia mi parte paterna que no la he llevado con cierta responsabilidad. Y ya él se me acercó y me abrazó. Me dice, entonces, ¿no estás enojado? Le digo, no, más bien estoy reflexivo, le digo, por lo que pasó. Él estaba en primer año de secundaria, estaba en un colegio, iba bajo en calificaciones. A partir de ese día, ahí va la transformación. A partir de ese día comenzó a salir adelante y me emociona un poquito porque por recordarlo todavía, fue saliendo, fue sobresaliendo en las calificaciones, termina primer año de secundaria becado. Y ya viene el segundo año y tomamos esa beca y así salió la secundaria. ¿Qué fue lo que pasó? Que en algún momento de la historia de la vida de él, llegaron estas palabras y trajeron una transformación. Entonces, por eso digo, echando mano también de lo que les decía del doctor Miguel Ruiz, donde habla de las palabras, ¿verdad? Como hechizos, como conjuros, las palabras pueden bendecir o las palabras pueden bendecir. En el compromiso, en el escuchar, no podemos escuchar desde una posición completamente neutral. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque siempre estamos comprometidos con el mundo y estamos también comprometidos a las situaciones que nos rodean en el entorno. Insisto, el clima, el ruido, la oscuridad, la seguridad o la inseguridad. Nuestras reacciones al escuchar dependerán de cómo percibimos que lo dicho influye en nuestras preocupaciones o también todo lo que nosotros estamos pasando de cierta forma. La fusión de horizontes también, porque aquí está inspirado por Gadamer. Echeverría introduce la idea de que cuando conversamos se da una fusión de horizontes, como tu percepción y mi percepción, y de repente a veces como que son opiniones, ¿verdad? Uno opina de una forma y otro opina de otra. Hay una reflexión también de los cuatro ciegos que comentan que mandan a los cuatro ciegos para que conozcan un elefante, pues ellos estaban ciegos. Y entonces van los ciegos y comienzan a tocar el elefante y uno de los ciegos pues le toca la trompa, otro le toca las alas, otro le toca las patas, otro le toca la cola y ya cuando regresan, les preguntan a estos ciegos que cómo es que era un elefante. Y como eran ciegos ellos, únicamente estaban interpretando lo que tocaban. Entonces el que tocó la trompa dijo, no, pues es que es como una serpiente, dijo, como una víbora, y en su percepción, ¿no? De víbora. Otro que le agarró las patas dijo, no, es como una palmera, decía. Y cada uno de ellos dio su interpretación. Y esta reflexión de los cuatro ciegos nos habla de que a veces nuestras opiniones, nuestras interpretaciones hablan de una parte solamente. Y el problema es que con esa parte que hablemos, de repente lo generalicemos y digamos, es que las cosas son así, cuando no me permito poder abrir un poco más, que como lo dice en su palabra, ¿verdad? Ensancha el sitio de mi tienda. Yo le pondría un poquito más ahí, ensancha el sitio de mi tienda mental
para poder tener un crecimiento, una trascendencia, salir de esta fenomenología y poder mirar con tus ojos, poder escuchar con tus oídos y por lo tanto poder percibir el entorno de una manera diferente. Entonces aquí, no tengo aquí el video a la mano, pero voy a parar para poderles escuchar algunas de sus aportaciones. Provecho, Maite. A ver, ya que abriste la cámara, Maite, vamos a empezar contigo. Si surgiera alguna pregunta o si tuvieras algún comentario, adelante. Ahorita que usted comentaba esto, yo creo que es una fusión de las clases pasadas que hemos tenido y fíjese que usted hablando, se me vino a la mente cuando el papá le dice al hijo, mira, le da instrucciones, ¿no? Y el hijo simplemente no hace caso, ¿no? De lo que el padre le está, o sea, cierra sus oídos. Y yo me veo en ese papel, ¿no? Cuando fui niña, cuando mi abuelita, mamá abuelita, me daba instrucciones, ¿no? Y yo sé que parte de eso era para que no cometiera ciertos errores, pero me veía como esa niña de yo todo lo sé, yo todo lo puedo, yo no tienen nada que decirme. Y si he hecho ahora sí el tiempo atrás, ¿no? Digo, oye, si le hubiera hecho caso, si hubiera prestado mis oídos, si no hubiera estado, no hubiera pasado esto, no hubiera, pero, y es ahí donde viene el que te quieres dar de topes, pero pues ya, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Si ya el tiempo, ya pasó, ya estás ahí. Fíjate, Maite, que tocas un punto importante y a manera de crecer, ¿no? Con una invitación. El hubiera es un pensamiento irracional. ¿Por qué es un pensamiento irracional? Pues porque no existe, ¿verdad? Entonces, cuando tú te escuches, esto es para todos también, cuando ustedes escuchen que dejan de mencionar la palabra hubiera, van a comenzar a ser más conscientes, porque el hubiera no existe. O sea, pues ya pasó, ya sucedió, y si no ponemos cartas en el asunto, como lo estás mencionando, pues el que no conoce su historia está condenado a repetirla. De repente hay personas, que me toca a mí atender y que las vi hace un año o hace 2 años y cuando fueron confrontados, dejaron de venir a sesiones y yo descanso en Eclesiastés 3 que digo, todo tiene su tiempo. Tal vez no era el tiempo de que dieran el siguiente paso. Y luego a la vuelta de los meses o de los años que me vuelven a buscar y que los veo con una disposición y que volvemos a esa confrontación y ya traen una experiencia tremenda de caídas, de golpes, de fracasos y esto que comentas, ¿no? Es que si le hubiera hecho caso cuando vine a terapia. Es que si hubiera hecho lo que me dijo. Y digo, bueno, pues es que el hubiera no existe, ya pasó. Y ya viene esa confrontación, entonces aquí hay algo importante. Todo ser humano tiene una capacidad de aguante para las cosas buenas, para las cosas malas. Voy a poner el ejemplo de una mujer. Se relaciona con un hombre y le va mal. Se relaciona con otro hombre y le va mal. Luego se casa con otro hombre y se separa, se divorcia y ya tiene como 5 o 6 hombres en su vida. Y le preguntan, ¿cómo son los hombres? Los hombres son unos sinvergüenzas, son unos buenos para nada, según ella, porque ella está hablando de su experiencia. Ojo, ojo con eso. Cuando nosotros escuchamos a las preguntas como terapeutas, las preguntas y sabemos hacer preguntas con sabiduría, las preguntas nos va a llevar a respuestas que queremos, a un conocimiento que queremos recibir de las personas que estamos tratando.
Si estás tratando con un adolescente, no es mi caso ni tampoco es mi fuerte, pero si estás tratando con un adolescente o con un niño y de repente el adolescente te pregunta, vamos a poner una de las preguntas escabrosas, ¿no? Acerca del sexo. De repente el adolescente dice, oiga, y esto del sexo, por decir, ¿cómo es que nacen los niños? ¿Cómo abordar este tipo de preguntas con una pregunta? Le respondo con una pregunta. ¿Cómo crees tú que ellos nacen? Ah, no, pues es que mis papás dicen que la cigüeña llega y que llega la cigüeña a la casa y que y dicen que nos trajo la cigüeña. Ah, pues vamos, así es. Porque lo que quieren nada más ellos es como afirmar algo que ellos ya traen, pues, en ellos. O de repente, no, pues es que en la escuela me dijeron que el embarazo y que luego el niño sale de la vagina de la mujer y bueno, pues, o sea, ya ellos están teniendo la respuesta. Y a veces cometemos el error nosotros de que a veces nuestras respuestas confunden a los niños o a los adolescentes. No es lo mismo que con un adulto, ¿eh? Porque ahí está la diferencia. Ingrid, por favor. De lo que hablaba eso respecto al sexo y se me venía a la mente algo durante toda la clase. Mi mejor amigo, pues, llevamos una amistad de muchos años desde la primaria. Llevamos como 10 años siendo amigos, yo creo que un poco más, como 12 años ya. Él es, desde que lo conocí, es adventista, yo iba a colegio adventista. Y él era, o sea, muy arraigado, iba a los clubs, a todo eso. De un tiempo para acá, él también estudia psicología. Un día me preguntó, oye, ¿tú qué piensas sobre tener relaciones sexuales antes del matrimonio o qué piensas respecto a eso? Entonces, eh, yo le dije que, pues, ¿a qué iba su pregunta, no? Y Es me que dice, estaba es que, sacando la cinta para medir. y le digo al paso, eh, oiga, fíjese que o sea, mi mejor amigo está preguntando esto, pero pues yo no sé cómo contestarle, ¿no? Y él me decía, o sea, él se puso en un plan así como de, dímelo con bases bíblicas y esto y lo otro. Y al final, lo que yo le contesté a mi mejor amigo fue, mira, mi postura está en que yo, o sea, yo quiero guardarme hasta el día que yo me case. O sea, yo quiero ser de una sola persona. Pero si tú, o sea, porque es que realmente en la carrera de psicología, en la parte secular, a nosotros en la carrera nos decían, ¿saben qué? Ustedes cuando tengan una pareja tienen la libertad de tener relaciones sexuales con esa pareja. Es bueno conocerse en el área sexual antes de casarse, porque qué tal si al final no compaginan y todo eso. O sea, eso es lo que nos hablan a nosotros en la parte secular de la carrera. Entonces, en la parte bíblica yo decía, no, pues yo creo que si la Biblia habla sobre no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, yo creo que lo está diciendo por una parte buena, no por una parte mala, o sea, porque qué viene, o sea, ¿qué viene después de una relación sexual antes del matrimonio? Hijos no deseados, porque en muchos casos son hijos no deseados, abortos, no sé, de repente la otra persona se va y la que está gestando queda herida o ese tipo de cosas, o sea, o a veces ya llevas una meta en tu vida y tienes que tenerla o ahí se queda o ahí te quedas estancado por eso que viene en adelante o a veces incluso son enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo le decía, mira, porque, o sea, él se fue a estudiar, se fue de aquí de Mina y él se fue a vivir solo. Él actualmente ya terminó la carrera, pero él se fue a vivir solo y al vivir solo, pues dejó de ir a la iglesia, y empezó a hacer de sus locuras, ¿no? Entonces yo le dije, mira, mi postura está en que yo me quiero guardar
para una sola persona y quiero estar así, pues hasta que yo me case, ¿no? Pero si tú en tu realidad quieres meterte con cuantas personas tú quieras, yo le dije, mira, una de las cosas que nos enseñan en la carrera es a que debes de tener una mente abierta. Y una mente abierta es respetar las decisiones de los demás. Entonces, si tú te quieres meter con otras mujeres, pues adelante, o sea, se respeta tu forma de pensar. Y podrías haber agregado la parte de Pablo que dice, todo puedes hacer. Es que, o sea, justo eso yo le decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ah, entonces ahí ya hay una gestal, ahí hay una percepción, ahí hay un entendimiento, hay un darme cuenta que me estoy dando cuenta. Pero por la parte masculina, el ser masculino siempre va a tender a tener esa necesidad de lo sexual. Si Freud hubiese sido mujer, muchas de las teorías que nos puso de lo sexual, pues no pasarían, porque sería una percepción completamente diferente, ¿verdad? De la mujer. La mujer no tiene esa tendencia o esa necesidad, no quiero decir que no busca tener relaciones sexuales, pero no tiene tanto esa necesidad, entonces por lo tanto son posturas diferentes, son contextos diferentes, son sexos opuestos. Y oye, si en psicología me están diciendo, yo me recuerdo que cuando iba por allá a la mitad de la carrera en psicología, ya era pastor cuando estudié psicología. Y me tocó acercarme a pastores y decirles, ayúdenme porque siento que me estoy perdiendo, les dije. Y ya era pastor. Ahora imagínate, como esto que dices, Ingrid, de jóvenes, de señoritas que muchas veces no tienen las bases para poder interpretar aquello permisible, aquello, relativo y que responde a una escasez o una necesidad que hay dentro de la persona, le das esa interpretación, por decir, el hombre de repente está sufriendo por masturbación, por pornografía, y luego en la escuela está estudiando psicología y les dice, no, o sea, salgan, tengan relaciones sexuales, conózcanse, ay, yo creo que hasta habla en lenguas el ingrato. Sí, porque de hecho en la carrera la maestra nos decía, porque nosotros llevamos una materia que se llama sexualidad. No me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero la maestra nos decía, no, ustedes tienen que conocer cuáles son sus zonas erógenas. Y nos dijo, Órale. no, nos dijo, van a ir a la farmacia y se van a comprar un lubricante natural. Y le digo a mi mamá, llegando de la escuela, oye, ma, ¿tú crees que me encargaron comprarme esto de la escuela? Ay, no, pero qué vergüenza, yo que voy a estar yendo a comprar eso. Híjoles, no, hombre, ya nos hiciste el rato, Ingrid. No, o sea, y es que yo creo que o sea, mucho de mi pensar, o sea, la raíz de esto es que, por ejemplo, yo, al menos mi nacimiento se dio de una relación sexual antes del matrimonio, entonces yo decía, yo no quiero eso, o sea, a mí no me gustaría repetir esa cadena o en cuestiones psicológicas es ese patrón, ¿no? Entonces, o sea, yo no quiero repetir eso, o sea, yo quiero ser diferente. Excelente. Gracias, Ingrid, por la participación. Daniel, por favor. Bien, para agregarte ahí con Ingrid, y todo depende del punto de vista de que tú lo quieras ver, porque un patrón generacional, usted puede verlo como que, pues así son las cosas, que sigas, o puedes verlo del lado, sabes, no quiero ser así, yo lo reprendo, yo lo rechazo, yo quiero ser diferente, y eso viene mucho, en el corazón del hombre. El hombre nace con, 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 con sentimientos morales, aunque no existiera la Biblia, el moral del corazón ya conoce el bien y el mal.
aunque no existiera la Biblia, todos sabemos en un momento lo que estamos haciendo por conciencia, si está bien o está mal, y todo depende del punto de perspectiva que nosotros le queremos poner, porque si nosotros vamos y predicamos y todos agarran lo bueno y desechan lo malo, o agarran lo que quieren escuchar, como les decimos, ¿no? Agarran lo bueno y desechen lo malo. Entonces, llega un punto de vista entre un hombre y una mujer que si yo digo tres palabras, la mujer agarra una y el hombre agarra dos, pero chocan entre sí porque totalmente es como si se pusieran espalda contra espalda en una carretera y están mirando la misma carretera, pero de diferentes lados. Así es. Entonces, cuando cambia la perspectiva, cuando uno logra que se miren hacia el frente, es cuando ya pueden compartir las palabras que habían dicho antes, pero sin antes no pueden, ¿cómo se dice? Sin un confrontamiento, como sin una aceptación. Por ahí eso es lo que nos ayuda a desatar el lado oscuro del lenguaje, porque siempre vamos a pensar en lo bueno y luego lo malo, en lo que fue y lo que pudo ser, y lo que viene y lo que va a pasar y lo que pudo haber pasado, ¿no? Y como decía Esta, hace rato, sí, sí, continúa. y como decía Maite, el hubiera, ¿verdad? Como el hubiera ya no existe, entonces solamente nos queda aceptar lo que ha pasado, casi como procesarlo y solamente dar el siguiente paso y decirle a la gente, sigan con un paso firme nada más, no sigan arrastrando el pasado con el hubiera. Sí, porque tal pareciera que el tiempo o las décadas vamos evolucionando y tal pareciera que hay personas que se quedan como atrapados, ¿no? En el pasado y esta evolución no se da. Yo tengo un taller que imparto que se llama el taller, no sé si ya lo compartí con ustedes, pero el taller se llama Sanando las huellas del Padre, a las heridas del Padre. Y por lo regular pues, lo damos en la clínica donde hay puros hombres o por lo regular lo damos pues en lugares donde hay puros hombres. No digo que no sea para la mujer, pero de repente los más afectados por la parte de la huella paterna, pues somos nosotros como hombres, porque al final de cuentas también vamos a ser padres. Y, y el hombre tiende mucho al resentimiento, al rencor. Entonces, uno como hombre, a veces no estuviste cercano a tus hijos, abandonaste a los hijos, pero luego la vida te fue golpeando, fuiste creciendo, fuiste cambiando, los hijos fueron creciendo y tú también fuiste evolucionando, pero los hijos te miran con la herida, o sea, te miran con que, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no te quedaste? Porque no hicieron vida y siguen creciendo los dos, el papá va evolucionando y va creciendo en ciertas áreas de su vida, pero el hijo va creciendo con las heridas. Y aunque el papá puede que se acercó a Cristo, puede que ya cambió su vida, puede que ya hizo su vida de manera diferente, el hijo lo sigue viendo y se sigue relacionando con el padre con las heridas del pasado. Por eso el enfoque del taller es sanar esta parte de las heridas y que puedas mirar a papá como, como ese ser, ¿verdad? Que ya cambió, que ya fue transformado. Y si todavía no ha sido transformado, pues soltar, sacar de la cárcel aquel ser que tenemos dentro, porque al final de cuentas esto va a afectar fuertemente la vida de las personas y como lo mencionabas ahorita nos va a generar una interpretación de lo que está pasando a nuestro entorno, lo que se está generando en el entorno. Y yo pienso que para evitar mucho de este lenguaje negativo que se da a cabo todos los días, influye demasiado en el pedir perdón. Yo ayer le hacía una pregunta a la gente que tengo en la célula y les preguntaba cuánto cuesta el perdón, ¿verdad? ¿Cuánto, Híjoles. cuánto cuesta el perdón? Así surgió la pregunta, ¿verdad? Para ser perdonado.
y todos se quedaron así como tocados porque no sabían qué responder, porque tanto nos cuesta a nosotros de voluntad propia pedir perdón, porque mientras no pedimos perdón estamos con nuestra ideología de lo que nosotros creemos que está bien. Es que yo pienso que es así y eso es como un lado oscuro del lenguaje, Tu percepción, pues. tu percepción. Entonces, porque un ciego estaba agarrando el elefante de la cola y el otro de la... No, no saben que estaban agarrando el mismo elefante. Y es algo, Y, y es algo realmente que ellos se ponen a procesar, ¿no? Porque cuando ya perdonas para ser perdonado, ya como que se va a ese lado oscuro del lenguaje. Ya hay una intercomunicación. muy bien, Daniel. Gracias por la aportación. Vamos a escuchar a Monse. Adelante, Monse, y luego Araceli. La verdad que lo que mencionaba de su hijo me pegó mucho porque me acaba de pasar ahorita que fuimos a una fiesta y por lo regular yo siempre llegaba y le decía cosas negativas a mi hijo. No me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó esto. Y llegamos del transcurso por acá, me estuvo hablando de muchas cosas, llegamos a la casa y le dije, es que todo estuvo muy bueno, todo estuvo muy bonito, pero no me gustó lo que estaba diciendo groserías con los amigos. Le digo, yo creo que no te he enseñado eso. Le digo, todo estuvo muy bonito, te aplaudo que te hayas llevado con tus amigos, que hayas estado bien, o sea, cosas que yo antes le hubiera hecho cosas negativas, ¿no? Y con las clases, con todo lo que he aprendido aquí, me senté y le dije, vamos a sentarnos, quiero platicar contigo. Y fue que le dije, le digo, todo estuvo muy bonito, pero las groserías no. Y Ahí, créanme que... fíjate, te voy a interrumpir tantito ahí, Monse, porque estamos hablando del lenguaje. Sí. De repente somos muy dados así, ¿no? O sea, como ahorita voy a parafrasear lo que estás diciendo. Todo estuvo muy bonito, Ujú, pero si vamos a la etimología, ujú. la ontología del lenguaje también, el pero cambia todo lo que dijiste. Ok. O sea, ¿de qué sirvió que le dijeras, mira, esto estuvo muy bien, pero esto, ahora sí que lo que se llevó, tu hijo lo que se llevó fue el pero y no todo, no todo lo que antes le dijiste. Nada Y más, digo, cambiar el pero, ¿mandé? y como para cambiar el pero, o sea, ya, o sea, diciendo todo lo bueno, pero le dices algo malo, ¿cómo le haces para quitar el pero? Podría ser que lo hicieras diferente. No necesariamente, es que el pero invalida. O sea, el pero refuta lo que acabas de decir. Es que mira, yo te quiero mucho, te has portado muy bien, eres muy buen estudioso, eres bien trabajador, pero, o sea, ya echas a la borda todo lo que le dijiste. Tal vez es un error de léxico que tenemos muy frecuente en nuestra cultura, pero solamente podremos ser conscientes de ello cuando tocamos parte como la ontología del lenguaje para poder llegar a crecer. Lo menciono ahorita también, hacer sugerencias, dice Daniel. O sea, no precisamente podrías mejorar tu manera de hablar. Hablar. No fue grato escucharte de la forma como te escuché. Cosas así que lo lleven más, o sea, que no se pierda esa validación, porque al final de cuentas también es algo bien importante que nos validen. Como hijos buscamos la validación de nuestros padres y cuando va a ser algo pues que nos va a invalidar, o sea, no tanto como invalidarlo, sino buscar las palabras y más en esta parte del adolescente, porque el adolescente es muy,
no entiende pues como entendemos nosotros. Creo que les hice un ejercicio y ustedes, creo que lo hice con este grupo, cuando les ponía la imagen, ¿verdad? De los delfines. ¿Sí se acuerdan? Donde poníamos a los padres de familia y veían una pareja abrazándose. Y luego metíamos a los niños a que vieran la misma imagen y los niños veían delfines. ¿Qué hace la diferencia? Pues la percepción que tiene la persona dependiendo la etapa de vida, dependiendo la edad también por la que estás pasando. Ahorita creo que creo que no sé cuántos años tenga Araceli, pero quiero pensar que soy el mayor yo de la clase, el más grande, que por lo tanto me da una percepción diferente de la vida, me da una percepción completamente diferente del entorno. Y más si vamos pegados al crecimiento, al desarrollo, a esta parte de la formación, de que las personas crezcan, se desarrollen, pues también hace todo un boom, ¿no? Con lo que vamos haciendo. Así que vamos a escuchar a Araceli, si quiere comentar algo para concluir el tema del día de hoy, del lenguaje oscuro, la parte oscura del lenguaje. Araceli, adelante. Sí, buenas noches. Adelante, Bueno, pues adelante. escuchando todo pues las aportaciones que han dado, pues yo pienso que cada persona tiene su propia historia Es y su correcto. propia perspectiva, eh, y pues influye en cómo interpreta lo que escucha. Eh, el poder de crear realidades, este, con el lenguaje, pues no solo se describe la realidad, sino también la crea, ¿verdad? La creamos con el lenguaje. Eh, también aquí anoté, al hablar se crean posibilidades y se cierran otras, como lo que estaba diciendo ahorita usted. De nada sirve decir, o me fue bien en esto, hice esto y esto, o halagar a una persona si después ponemos el pero, ¿verdad? Porque ya como que pues se quita todo lo bueno que hablamos, ¿no? Al principio, como que como que ya no le damos tanta validez, ¿verdad? Y pues puede tener consecuencias significativas, ¿verdad? En cómo lo hablamos y también cómo lo interpreta el que nos está escuchando. ¿Sí? Podemos halagar de alguna forma, pero el pero como que lo quita, el pero Y es, como que ya lo hace chiquito, ¿no? y es un hábito pues que tenemos, pero si ustedes se van observando en su lenguaje, esta parte oscura del lenguaje que estamos estado mencionando, van a observar también su crecimiento, como esta palabra también del hubiera, Sí, que hay personas que es como muy normal decirlas y no se dan cuenta que cuando hablan, lo que nuestras palabras habla de la abundancia de nuestro interior. Entonces, cuando tú así escuchas hablar a una persona, estás como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como un terapeuta, estás conociendo lo que hay dentro de la persona. Creo que me parece que tú nos hablabas hace 8 días o hace 15 días, no recuerdo, de una situación que estaban pasando ustedes por ahí familiar, cómo tu percepción era diferente a la de tu hijo. así es. Y en esta percepción, que a final de cuentas da una interpretación, o sea, como lo mencionaba hace poquito también en la aportación Ingrid, que le decían en la escuela, o sea, le dijo a su compañero, a su amigo,
nos han formado con un pensamiento libre, ¿verdad? Pero en ese pensamiento libre, o sea, también no debo de imponer, o sea, mi pensamiento sobre ti, porque entonces, ¿dónde queda mi pensamiento libre? O sea, yo soy libre de poder elegir, de poder decidir de la forma como creo, pienso, me imagino que es lo correcto. Y de la misma forma también tú tienes o sea, el problema es que querramos meter a todos a nuestro saco, a nuestros lentes, y ahora todos tienen que ver así como veo yo, todos tienen que Sí. escuchar así como escucho yo. Ahí es, y esto ya ha sido un problema, fenomenológico hasta antes de Jesús, ¿eh? No, no es un problema que tenemos hoy en día, ya es un tiempo, ya es un problema histórico, porque le decía Jesús a los seguidores, a sus seguidores, hagan como ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque, o sea, tienen una buena retórica, tienen un buen léxico, manejan bien con su lenguaje al público, Ujú. pero con sus acciones, o sea, avergüenzan, no hay congruencia. Así Inclusive es. en la parte de Grecia, que es de donde viene la etimología de la palabra sincera, o una persona sincera, la palabra sincera en la etimología griega, en aquel entonces, en la creación de las estatuas, de repente había estatuas que se caían y se quebraban algún dedo, se quebraban alguna mano, alguna parte de la estatua se quebraba, entonces le ponían cera para pegarla, para lijarla, se veía como que si no estuviese quebrada, pero tenía cera la estatua. Entonces, cuando las personas llegaban a comprar una estatua, les decían, ¿esta es una estatua sin cera o con cera? Y de ahí surge la parte etimológica de la palabra sincera, porque una palabra sincera, una persona sincera es una persona auténtica, es una persona que se muestra tal cual. O sea que no tienes que andarle escondiendo, que andarle acomodando, porque al que se le acomoda, al que se le esconde, es la que tiene cera. Entonces, es una persona es una palabra con cera, no es una palabra sincera. Ya me metí aquí a un trabalenguas. Ingrid, vamos a escuchar a Ingrid, Laurita, gracias. Ay, ya Gracias. se me olvidó que iba a decir, bueno, medio me acordé. Yo creo que parte de lo del lenguaje y sobre la forma de pensar que tiene cada uno, cuando yo estaba en el internado en capacitación, pues yo realmente me fui a ciegas. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo quiero irme. No sé lo que me depara, pero pues yo quiero ir. Y yo tenía el pensamiento de, el que tenga miedo de morir, que no nazca. Y ya estando allá, nos sacan evangelismo, ¿no? Yo en mi vida había evangelizado, en mi vida había evangelizado. Entonces, mi forma de, o sea, yo iba muy directa, o sea, a mí me ha costado mucho esa parte de la asertividad. Yo tiendo a decir las cosas así, o sea, como son. Entonces, realmente yo creo que en la actualidad, incluso en la iglesia, se ve eso de que muchas personas siguen aplicando esa de, en el evangelismo, eso de, si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Así es. Y yo digo, o sea, porque a mí me pasó, o sea, yo lo digo desde mí misma, porque pues a mí me pasó, ¿no? Yo no sabía evangelizar. La primera vez que nos mandaron a evangelizar, nos mandaron a ciegas. Y ya después nos dieron un curso de evangelismo, pero pues no es lo mismo ir y decir, si no se arrepiente, se va a ir al infierno y pelearte con esa persona, a decir, bueno, si usted acepta a Cristo en su corazón, será salvo usted y su casa. O sea, es lo mismo, pero dicho con palabras distintas. Así es. Y las palabras, como lo mencionábamos, las palabras transforman. Y hay una parte en la escritura, en Deuteronomio
30, me parece que es por ahí como el versículo 19, donde dice Dios, dice, pongo al cielo y la tierra por testigos que yo los he bendecido. Elijan pues la vida en lugar de la muerte. Elijan la bendición en lugar de la bendición. O sea, elijan el bien en lugar del mal, pero independientemente de lo que ustedes elijan, porque al final de cuentas es una elección de nosotros, que luego estamos repartiendo culpas de manera irresponsable, dice Dios, a final de cuentas, lo que ustedes elijan, el cielo y la tierra son testigos que yo, Dios, los he bendecido. Entonces, con esta parte, gracias Ingrid por la participación. Con esta aportación, quiero concluir diciéndoles que la construcción de la realidad, según este punto de Echeverría, sostiene que el lenguaje no solo describe, sino simplemente describe simplemente la realidad, sino que el lenguaje crea la realidad. A través de nuestras palabras, a través de nuestra interpretación, de nuestras narrativas, escúchate. Te voy a dejar esa tarea extra en esta semana. Escúchate, obsérvate, porque esto es lo que te va a llevar a un crecimiento. Esto es lo que te va a llevar a una trascendencia. Ojo, configuramos el mundo que percibimos y cómo nos relacionamos con él. De ahí parte el meollo de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor en la vida. Una segunda conclusión sería la identidad y el ser. El lenguaje está intrínsecamente legado a la identidad humana. Nada más el detalle es cómo entiende, cómo interpreta, cómo percibe, cómo asimila la identidad. Ya que a través del lenguaje definimos quiénes somos. A través del lenguaje definimos quiénes son los otros y cómo nos relacionamos también con ellos. Este proceso de construcción de identidad es un aspecto oculto del lenguaje porque no es inmediatamente visible en la comunicación diaria, pero subyace en cada acto lingüístico. Entonces, si nosotros seguimos más de cerca a estos autores, tanto digo como Martin Heidegger, como Karl Marx también, es otro que hay algunas cosas buenas que aprender de él, pero pues bueno, en un 70%, por sus teorías, ¿verdad? Que alejados de Dios, o sea, tienen una interpretación completamente diferente, a diferencia de Echeverría, de este hombre también, Martin Heidegger, de Viktor Frankl, de Carl Jung, de todos estos autores que de cierta forma nos dan unas teorías que ya son como más consolidadas, más fundamentadas. Como un tercer punto de la conclusión, el poder y la influencia. El lenguaje tiene una dimensión de poder que puede influir y controlar las percepciones. Aquí entonces entraríamos a la manipulación. Aquí, porque una persona cuando va a la iglesia entra a un ambiente, entra a una atmósfera. Y si no tenemos cuidado, la persona puede estar siendo controlada y puede estar tomando decisiones por controlar. Nada más observen, cuando algo está pasando, de repente alguien aplaude y de repente todos los demás aplauden. ¿Por qué se hace? Pues por un condicionamiento operante, no tanto porque quiera la gente aplaudir. Entonces es algo también cultural, el poder de la influencia, no de la influencia, ya la influencia ya nos dejó libres. El poder de la influencia, esto incluye la capacidad de persuadir, de manipular para cosas buenas también, o encubrir la realidad para para ciertos intereses que se persiguen. Y si hablamos de las emociones y el cuerpo, el lenguaje corporal también no canta mal, las rancheras dijeran también tiene un componente emocional, porque la parte del cuerpo influye en cómo nos sentimos, las posturas que nosotros ponemos, el movimiento de nuestras manos, también cómo nos comportamos, nuestras actitudes que se reflejan en la parte del lenguaje corporal, aunque no siempre es explícito, porque no todos lo entienden, no todos lo saben interpretar. Este lenguaje afecta
profundamente nuestras emociones y nuestras respuestas físicas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay personas que están pasando por un problema de tristeza, de depresión, de desánimo, hay algunos ejercicios que yo les pongo y en alguna ocasión les he dicho, ¿no? Uno de los ejercicios que le pongo a las personas es que les digo, por determinado tiempo, como si se estuviera tomando una pastilla, va a tomar un lápiz y se lo va a poner en sus dientes, así hasta que le pegue la parte de ají de su boca, ajá, y lo va a tener ahí por 3 minutos, por 5 minutos. Y ya después que lo hacen 3 veces al día, 5 veces al día, cuando vuelven a sesión, llegan con una actitud diferente. ¿Por qué? ¿Qué influencia tiene el lápiz? Pues que mueve los músculos de la cara. Esa cara larga deja de ser una cara larga y por unos minutos la cara pone unas facciones diferentes y por lo tanto eso genera también ciertas cascadas neuronales como la oxitocina, también la serotonina y que de repente la persona se comienza a sentir mejor. Porque mientras andaba con la cara larga, no lo podía hacer y estos chispazos que iba teniendo 3 veces al día, 5 veces al día, entonces ya cuando explicamos esto a la persona y que lo comprende, se da cuenta de la importancia de sonreír a la vida, sea cual sea la situación por la que estemos nosotros pasando. Y creo que también es para ustedes. Si les cuesta trabajo, agarren un lapicito determinados minutos al día y pónganselo y van a notar la diferencia. Cierro entonces con esta imagen. En el lado oculto del lenguaje, según Echeverría, se refiere a las dimensiones profundas, estructurales y a menudo invisibles. Por eso es el lado oculto del lenguaje. Esta parte invisible del lenguaje que configura la realidad, que configura la identidad y el poder y las emociones en nuestras vidas. Como por decir, cuando estamos haciendo un encuentro con Cristo y que tenemos 20, 30, 50, 100 personas que van a ese encuentro, nosotros sabemos hacia dónde los queremos llevar. Ellos no saben, pero a final de cuentas son, podríamos decir, ¿verdad? Influenciados, manipulados, pero para algo bueno en sus vidas, que a final de cuentas tienen la posibilidad de poder tomar lo bueno y desechar lo malo. Monse, por favor, vamos a cerrar. Y cuando una persona no sabe expresarse, aunque tenga como la idea, pero no sabe expresarse, ¿cómo se le podría ayudar? Lo que le va a ayudar mucho es que lea, porque a veces no podemos expresar lo que no hemos metido adentro de nosotros. Entonces, una persona que le cuesta trabajo expresarse, hay que ponerlo a leer, hay que ponerlo a leer. Y más si puede leer haciendo este tipo de movimientos en sus manos, tal vez con unas pelotitas de esas o con imanes que de repente se están moviendo, pero que lo esté haciendo en las dos manos, que vaya leyendo y que vaya moviendo sus manos, porque esto genera una interconexión en los hemisferios, tanto en el derecho como en el izquierdo, y permite que no solamente memorice, sino que aprenda con H, ¿verdad? Hemos explicado la diferencia de aprender y de aprender. Entonces, como ya se está metiendo información, ya se va a poder sacar las personas. Eso es por un lado. Por otro lado, si hay traumas no resueltos, también esa es otra parte, pero son estas dos variantes, ¿no? Muy bien. Daniel, cerramos. ¿Con qué te quedas? No sé ni por dónde empezar. No, por el principio, ¿cuál era la pregunta al inicio de quemar o no sé qué decías, ¿no? El inicio, ándale, ahí podemos. Entonces, si
yo voy pasando en la carretera y veo un puesto de tarot y lo quemo, ¿es pecado o es bendición? Porque estoy haciendo la voluntad del Señor, ¿no? Eliminando el mal. Híjoles. Imagina que Dios haga eso contigo. ¿Qué quedaría de ti? Cenizas. Ahí está la respuesta. Mas vosotros, ojo, Gálatas 6, mas vosotros que sois espirituales, reprended con espíritu de mansedumbre. Y otro versículo que diría, ¿y cómo oirán si no hay alguien que les predique? Claro, pues ¿Listo? habré tenido que ver todos para empezar a predicarles. Sí, sí, porque yo le predico a los homosexuales, les predico a las lesbianas, les predico a los adictos, le predico a los alcohólicos y ¿sabes qué? Ya no los critico porque comprendo que tienen un fondo de dolor, un fondo de sufrimiento que no han trascendido y que cuando les presentas a Cristo les presentas una oportunidad de cambio. Ya no critico a los brujos porque también mucho tiempo hice uso de ellos y también en algún momento me quisieron convertir a brujo también en el pasado. Y ya no entro en ese conflicto. Más bien voy, comparto, hablo para poder llevar una esperanza. Si lo aceptan, qué bueno. Y si no, pues bueno, ya yo me siento en paz, ¿verdad? Porque dejé una semilla sembrada en esas personas. En el libro de Ezequiel habla la escritura que Dios puede usarme para la venganza. Y yo en mis oraciones le he dicho a Dios, Señor, úsame para todo lo que tú quieras, menos para la venganza. ¿Sale, Daniel? Aplica esa Por- que dice, Señor, tuya es la venganza, pero úsame a mí como instrumento. Dijera el chavo, eso. Pero la verdad que híjoles, para ser usados por la venganza, pues necesitamos andar alejados de Dios. Y mejor, hay dos formas de predicar, aprovechando de lo que decía Ingrid, que no la lanzaron al ruedo sin capacitarla. Hay dos formas de predicar el Evangelio, como Juan el Amado y como Juan el Bautista. A final de cuentas, quien elige cómo predicar eres tú. Juan el Bautista decía, no te es lícito que te acuestes con la esposa de tu hermano. Arrepiéntanse generación de víboras. El problema con los Juan el Bautista, que sí pues son bien coléricos, el problema es que les mochan la cabeza. Y a Juan, el amado, pues es el autor también en el libro del Evangelio. O sea, el Evangelio de Juan no es sinóptico, es único, porque él habla del amor. Y él muere de viejo, Juan, el amado. A mí me gustaría morir de viejo. Creo que esos tiempos de que me mocharan la cabeza, creo que ya pasaron, porque sí, un tiempo muy, así, colérico, muy violento, pero... Y luego me tomaba, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Órale. Y ahí estaba todo violento, pero llegó un momento en que el Espíritu Santo trata con nosotros y le damos ese cambio y por lo tanto podemos comprender las cosas diferentes. Pues bueno, esto fue el lado oscuro del lenguaje. Gracias, Laurita, Ingrid, Monse, Maite, Daniel. Gracias por estar en estos minutos. Nos pasamos un poquito de minutos, pero no pasa nada. Sirve que ya aprovechan para que hagan la oración de una vez. Voy a, voy a pausar la grabación.